Esta es nuestra tercera sesión de la experiencia educativa, proyectos de inversión. Vamos a ser un poco más específicos en los 4 análisis del mercado, empezando por el análisis de la demanda. En este análisis, primero tenemos que definir, establecer la distribución geográfica del mercado de consumo. Esto es, dónde vamos a estar atendiendo a nuestros consumidores. Por otro lado, debemos de ver cuál es históricamente el comportamiento de los consumidores de este bien o servicio o de algún similar para determinar la tendencia. Después, en base a esa tendencia, tenemos que hacer una proyección de la demanda y, por último, en base a las fuentes de información primarias, esto es, las encuestas, entrevistas que se hagan, debemos de tabular esos datos para que de alguna u otra manera, en función de ellos, nos ayude a tomar decisiones. En lo que respecta al análisis de la oferta, recuerden que la oferta es la competencia, esto es, los diferentes oferantes, vendedores del bien o servicio que estoy haciendo mi investigación de mercado. Y yo tengo que investigar cuáles son las características de esos vendedores. Esto es, dónde se localizan, a qué horas abren, cuánto venden, cómo venden, a qué precios venden, etc. Entonces, también para esto hago un análisis histórico y en base a ese histórico hago una proyección. Esta proyección precisamente es la que voy a comparar con la de la demanda para determinar la viabilidad de mi estudio de mercado. Hablando de oferta de competidores, en los mercados existen 3 diferentes tipos de oferentes y es bien importante que nosotros definamos nuestro producto o nuestro servicio a qué tipo de oferta es el que se va a enfrentar. A la competitiva o de libre mercado, que es donde hay muchos compradores y muchos vendedores y que el precio es prácticamente el diferenciador, o bien si el bien o servicio que voy a vender tiene una oferta oligopólica, esto es, pocos vendedores, muchos compradores, entonces tengo que hacer otro diferente tipo de análisis. Y si mi oferta a la que yo voy a enfrentarme es un monopolio, pues aún más todavía es diferente. En cuanto al análisis del precio o de los precios, primero tengo que determinar mediante la investigación cuál es el precio promedio, dada la calidad que estoy ofreciendo del bien o servicio en cuestión. Esto es, ¿a qué precio está vendiendo mi competencia? Por otro lado, también
tengo que hacer un análisis histórico de los precios, esto es, en el tiempo, 5 años atrás, cómo se han comportado los precios, si han subido, qué tanto han subido, y en base a eso hacer una proyección de precios a 5 años. Si no cuento con esta información, pues puedo de alguna u otra manera utilizar el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o el INPP, que es el Índice Nacional de Precios al Productor. En cuanto al cuarto análisis, el de la comercialización, debo de investigar y por ende describir cuáles son los canales que emplea la competencia para comercializar sus productos. Y una vez que describa sus canales, tengo que hacer un análisis de las ventajas y desventajas que tienen mis competidores sobre los canales de comercialización que utilizan. Y en base a esa ventaja o desventaja que yo describa, pues pueda de alguna u otra manera determinar cuáles serían los canales de comercialización que vamos a emplear en nuestro proyecto de inversión. Los diferentes canales de comercialización pueden ser como el de canal publicidad, en donde se utiliza las fuentes de información como la radio, el periódico, las revistas, los volantes, etcétera. Los canales de promoción, en donde se establecen paquetes especiales, tales como la hora feliz, buffets, 2x1, y así como los canales de distribución, servicio a domicilio, los canales de ubicación estratégica y los canales de ambientación, que comentaremos a continuación. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del canal publicidad? Esto es donde se determinan las características del lugar, los precios, servicios mediante ella. Pues la ventaja es que damos a conocer de una manera clara y la información se dirige a toda la población. La desventaja es que este tipo de canal, la inversión puede ser muy costosa. El canal de distribución, que consiste en tomar pedidos vía telefónica hasta el domicilio, la ventaja es que damos un servicio extra que beneficia al establecimiento y podemos incrementar las ventas con ello, pero la desventaja es que puede alterar el gasto, el presupuesto proyectado, debido a cuestiones que tienen que ver con los vehículos empleados. La ventaja y desventaja del canal ubicación, que no es más que la localización de nuestro establecimiento en una zona estratégica comercial, pues la ventaja es que se debe de localizar en un lugar de buena ubicación para dicho giro y pues somos más visibles. La desventaja es que el costo de la renta del local pues suele ser muy elevado, precisamente por estar ubicado en esa zona comercial. Esto hay que evaluarlo. El canal ambientación tiene que ver con el estilo del lugar, su mobiliario, su decoración, su música, entre otros. Y la ventaja es que con ello se llama mucho la atención de los usuarios, pues se crea un ambiente agradable, una atmósfera agradable, en donde el cliente pues se siente cómodo y
con los servicios de primera calidad. La desventaja es que pues el gusto no puede ser generalizado por la ambientación por parte de todos los consumidores y pues también requiere de mucha inversión. Después de haber analizado los 4 estudios, los 4 análisis del mercado, la conclusión general es la que tenemos que determinar. Y esta conclusión debe de contener tanto los aspectos positivos como negativos que se encontraron. Esto es información útil y de relevancia, porque esta conclusión se debe referir a si definitivamente se va a continuar con el estudio o bien si la recomendación es detenerse por falta de mercado y por lo tanto, pues buscar otra alternativa. Para esta conclusión se aconseja ser breve y conciso.